en Acción también tenemos nuestros temas formales, Claro. y por supuesto que tenemos una invitada joven, bastante inteligente, que está muy entregada a los trabajos sociales de República Dominicana. Liliana Pavón está con nosotros, quien es coordinadora de campaña regional de CBC. Qué bueno que estás con nosotros, Liliana. Muchísimas gracias, Manuel y Hermes. Muchísimas gracias por invitarme al programa. Liliana, cuando estábamos hablando de temas centrales y temas serios que se abordan también en este programa, vamos a hablar un poquito de, últimamente, el tema de trabajadoras sexuales, de trata, ha estado muy dentro de la opinión pública. Pero comencemos desde cero, hablando acá, y sobre todo conociendo la gran experiencia que tú tienes, y ahora con esta responsabilidad de coordinadora de campaña regional de CBC. Sí, bien, bueno, en el trabajo de CBC, que se ha venido trabajando desde el 2004 en República Dominicana, conjuntamente con COIN sobre todo, a nivel regional tratamos de fortalecer lo que son los grupos vulnerabilizados en el Caribe. Cuando hablamos de grupos vulnerabilizados, nos referimos a grupos que tienen tendencia a mayores violaciones a sus derechos humanos por sus condiciones. Por ejemplo, nosotros trabajamos con trabajadoras sexuales, grupos LGTB y con la juventud marginalizada. Entonces, dentro de nuestro trabajo, nuestro objetivo principal es la promoción de formas de prevención de VIH que sean efectivas para estas poblaciones. Okay. Dentro del trabajo planificado y organizado, porque es un trabajo bastante fuerte, cuando digo fuerte es que hay que dedicar mucho tiempo y sobre todo sensibilizar, que yo creo que es una palabra que debe reinar sobre todo esto acá en el trabajo realizado, de estos grupos que son parte de nuestra sociedad, que están en nuestra sociedad y que realmente son dominicanos y dominicanas, pero que muchas veces son maltratados y desconsiderados también de sus propios derechos como ciudadanos. Sí, y eso pasa en todos los países. Realmente tenemos unas circunstancias muy fuertes con la violación a los derechos humanos de los grupos vulnerabilizados, y nuestro esfuerzo es precisamente por incrementar el reconocimiento de los derechos. Necesitamos que los gobiernos al nivel regional reconozcan que estas personas necesitan protecciones especiales y también hacer un empoderamiento de estos grupos para que sean ellos los que puedan demandar lo que consideran importante para ellos. Por ejemplo, dentro del tema de trabajo sexual, hemos estudiado durante muchos años lo que son las migraciones hacia el Caribe. Como ustedes saben, las mujeres dominicanas han migrado históricamente a muchos países a ejercer el trabajo sexual, pero lo mismo pasa con las mujeres colombianas en Trinidad y Tobago. Sí. Entonces, hace un tiempo visitamos Trinidad y Tobago y no encontramos mujeres dominicanas, encontramos a muchas mujeres colombianas que estaban en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban en situación de trabajo sexual, no tenían acceso a condones, no tenían acceso a formación, a información para prevenir el VIH, y también son víctimas de violencia por la policía y por los mismos clientes. Entonces, ahora más adelante volvemos a hacer un estudio en el 2010 y encontramos a más mujeres dominicanas, y la mayor parte de estas mujeres nunca han accedido tan siquiera a la forma correcta de utilizar un condón. Entonces, en una población que esté en trabajo sexual y no sepa utilizar el condón, requiere de esfuerzos especiales para que nosotros podamos educarles, y por eso nuestra organización trata de promover lo que son la formación de grupos que dentro de su misma población eduquen a las muchachas. Tenemos organizaciones como Demodemo, que en República Dominicana han hecho un trabajo muy importante conjuntamente con COIN en lo que es la educación del trabajo sexual. Pero sí nos preocupa mucho que, a pesar de los esfuerzos nacionales y regionales, luego encontremos respuestas que desmeriten ese trabajo tan importante que se ha hecho durante tantos años. Claro. Una pregunta, ¿existe la confusión de lo que es trata y lo que es el trabajo sexual, por ejemplo, en las calles de República Dominicana? Pero trata es algo mucho más profundo, es algo mucho más delicado, y sobre todo es algo donde se esclaviza muchas veces a las mujeres, que son llevadas inconscientemente a otros lugares, otros países, inclusive sueños que le han vendido a una joven que le dice vamos a tal provincia, la duermen, aparece en Haití o aparece en otro lugar. Cuando son rescatadas estas mujeres, ¿dónde son llevadas?
Bueno, realmente el tema, empezando con la diferencia de trabajo sexual y trata, esos términos están muy claramente definidos. Cuando hablamos de trabajo sexual, es el comercio sexual de una persona que voluntariamente ejerce ese trabajo por circunstancias de dificultad. Tenemos mujeres que tienen sus hijos, que tienen que mantener a sus hijos, que no encuentran un trabajo decente donde se le pague un salario suficiente y por lo tanto recaen en el trabajo sexual. Entonces, cuando nosotros encontramos poblaciones en esas circunstancias, nos preocupamos mucho por tratar de crear mejores condiciones para ellas, este tipo de prevención y el trabajo en el fortalecimiento de sus derechos. Pero cuando hablamos de trata de personas, hablamos de una situación similar a la esclavitud. Hablamos de una persona que es forzada a ejercer el trabajo sexual. Entonces, no todo lo que es trabajo sexual es trata de personas. Okay. Entonces, necesitamos establecer eso, sobre todo porque nuestras capacidades económicas para darle respuesta al tema de trata no nos permitirían nunca presumir que todos los burdeles hay trata de personas. Entonces, tenemos que focalizar, porque si tratáramos de rescatar a todas las trabajadoras sexuales, entonces no tendríamos dinero suficiente para darle asistencia a todas. Aún necesitamos políticas más claras para la parte de la asistencia. Creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes, pero necesitamos una respuesta del Estado, del presidente, necesitamos una respuesta a nivel regional también, para que tengamos un sistema claro de recepción de las mujeres que son retornadas hacia República Dominicana y de atención a las mujeres que aún están en situación de trabajo sexual. Hay casos que han sido públicos de mujeres que han sido rescatadas de otros países, dominicanas, que han sido llevadas engañadas, con el falso sueño de que le tienen un trabajo seguro, de que su vida va a cambiar. Cuando llegan allá es otro tipo de situación, es otro tipo de trabajo. Vemos cómo se involucran los estados, rescatan a estas dominicanas, la traen de nuevo a República Dominicana, pero mi preocupación está en la parte psicológica, porque eso debe marcar a una mujer. Entonces, ¿qué se hace con estas mujeres que son traídas a su país? Finalmente la pueden rescatar, pero quedan marcadas psicológicamente. ¿Qué servicios se le brindan a ellas? Lo ideal fuera que estas mujeres, al retornar, recibieran un tratamiento psicológico a largo plazo. Hay una asistencia inmediata de emergencia que se da en República Dominicana, pero todavía no tenemos un programa claro donde se le da asistencia. Y es importante que tú menciones cómo se da esa dinámica y los daños que causa, porque a veces a las mujeres se le hacen ofertas de trabajos en el exterior y no caen en cuenta de que hay un engaño. También a nivel interno sucede con las niñas y a nivel regional, claro. Por ejemplo, que le hacen una oferta de un trabajo en un pueblo y esta persona accede porque le dicen que van a ganar el mejor salario del mundo. Sí. Entonces la gente se lo cree, porque en una circunstancia en la que tú no tienes un trabajo, en la que no tienes acceso a educación y tú decides ir, una persona viene con la oferta perfecta, tú dices que sí, que perfecto. Así mismo es. Y entonces claro, me voy. ¿Cuándo es que me tengo que ir? Sin embargo, no entienden que la mayoría de los casos de trata de personas implican no poder salir libremente, no tener libertad sobre las decisiones que toma, e incluso hay personas que se les retienen los documentos y que se les forza a ejercer el trabajo sexual en contra de su voluntad, inclusive cuando son aún niñas. Entonces, hay que levantar una conciencia de lo que es esa circunstancia para que las mujeres, cuando reciban ofertas de este trabajo, tengan bien claro cuáles son las posibilidades. Pero en ese caso ya de niñez, eso es abuso infantil, ¿no? Es explotación sexual comercial infantil o trata interna o trata internacional. Puede ser. Haciendo las clasificaciones y la diferencia de lo que es trata y lo que es trabajadoras sexuales, de la que, ha sido opinión pública en estos días, de donde ellas han hecho sus presentaciones públicas de que no están de acuerdo con declaraciones que se han dado, pero hay un spot que vamos a compartirlo con ustedes, precisamente sobre Marixa. Marixa es una trabajadora sexual que le muestra, nos va a mostrar ahora a nosotros, de que lleva una vida muy normal dentro de su hogar y sobre todo que es una mujer que se protege, y es el mensaje que han vendido en estos días, el tema de la protección. Vamos a verlo y luego seguimos debatiendo el tema con Liliana acá. Yo soy Marisa, yo soy una mujer que resuelve.
Yo soy una mujer que siempre se protege. Yo soy una madre que resuelve. Y siempre protejo a los que quiero. Yo soy una mujer que siempre sabe cómo resolver. Una mujer que siempre usa protección. La protección es necesaria en todo momento. Disfrute el placer de protegerte siempre. Estamos viendo este spot y bueno, es bastante explícito en el sentido de que muestra lo que es la vida real, que tienen una familia, que cuidan a sus hijos, que se protegen. Entonces, ¿qué tanto, tú que conoces tanto del tema y sé que quizás algunas personas que puedan haber visto la historia estarán a favor o te estarán en contra, pero en realidad frente a la sociedad, ¿qué se busca con ese tipo de material? Bueno, nosotros necesitamos levantar la conciencia de la importancia del uso del condón en las poblaciones de trabajo sexual. Específicamente en este proyecto, todas las actividades, aparte de lo que es este spot publicitario, busca que ellas aprendan a utilizar el condón. Y además reconocer dentro de la sociedad que ellas hacen un trabajo muy importante dentro de su familia. Ahí se ve la Maritza que es madre, la Maritza que es hija, la Maritza que lleva la comida a su casa. Y ahí también vemos una Maritza que es responsable en sus relaciones sexuales la Maritza protectora y que se protege. Con su hija. Claro. Porque viste como la ropa y dice, yo protejo a mi hija. Yo protejo a mi hija, yo protejo a mi familia. Ese es el rol de la trabajadora sexual dentro de su comunidad. O sea, nosotros a veces percibimos que las personas no entienden que el rol, o sea, que las mujeres se ven en circunstancias de trabajo sexual muchas veces por ese rol tan cargado que llevan dentro de la familia. Entonces, si ella tiene que proveer como hombre y mujer dentro de su familia, el trabajo sexual a veces se convierte en una respuesta. Liliana, entonces muy clara la diferencia en lo que es trata en mujeres y lo que es el trabajo sexual de otra manera. Entonces tú como experta en este tema, ¿qué sientes que hace falta o dónde está flojo lo que es el tema de protección hacia la mujer específicamente en el área de trata? Bueno, las poblaciones que están en circunstancias de trata tienen una doble vulnerabilidad. Porque es que al no estar en su voluntad, ¿verdad?, en uso de su consentimiento, no necesariamente pueden exigir el uso del condón. Entonces son poblaciones altamente vulnerables al VIH-Sida. Y cuando hablamos de eso, hemos visto casos, por ejemplo, en el trabajo que hace COIN en el centro de acogida, donde proveen asistencia a personas que son víctimas de trata, donde algunas han retornado infectadas de VIH. Entonces es, claro, muy importante, pero para tú llegar a esa población, tú tienes que llegar a la población más amplia. Claro. O sea, no podemos limitarnos a identificar lo que son las personas que están en situación de trata, sino que tenemos que hacer una prevención más amplia para que esa población también quede prevenida. ¿Existe alguna estadística de denuncias de trata que se hayan hecho en República Dominicana en cuanto a condenas de esas personas que han hecho este tipo de negocios? En el año pasado solamente hemos tenido tres sentencias. Y no todas relativas a trata de mujeres, no todas relativas a trata interna. Sin embargo, hay una condena muy reciente que fue la condena de Rancho Mar, donde unas niñas que fueron víctimas de trata interna, o sea, que se le ofreció un trabajo a un comedor y realmente se le llevó a un burdel a obligárseles a prostituirse, y esa familia que tenía ese burdel fue condenada. Entonces queremos hacer una diferencia muy clara en lo que es trata de personas, lo que son esos burdeles que obligan a las personas y a niñas menores de edad, y necesitamos que la sociedad enfoque sus esfuerzos hacia ese tipo de violaciones y no a las mujeres que están voluntariamente ejerciendo el trabajo sexual.
mayores de edad. Yana, un abrazo, gracias por estar con nosotros, de verdad que eres bastante inteligente, muy joven y muy inteligente, súper brillante. Muchísimas gracias, yo creo que realmente la organización durante muchos años ha hecho un trabajo de promocionar no solamente las poblaciones, dentro de las poblaciones vulnerables, promocionar el liderazgo juvenil de alguna forma, para que todos y todas los que se sienten motivados a trabajar con un tema como este puedan integrarse a nuestra familia. Qué bueno, que existan muchos más jóvenes que traten este tema y otros temas más, porque definitivamente la juventud debe empoderarse, Liliana, de muchos temas para defender a nuestra sociedad. Un beso, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un honor, Liliana Pavón, aquí en Acción con Manuel Guillermes. Hacemos una pausa y cuando retornemos seguimos con ustedes. Interesante el programa de hoy, claro súper informativo. De verdad que muchas personas han aprovechado estas informaciones y de hecho les recordamos a todos que la misión de cada programa de televisión es orientar, orientar y sobre todo llevar las informaciones necesarias. ¿Tú, Hermes, qué vas a decir? Bueno, que los esperamos mañana con un contenido muchísimo para compartir con ustedes. Claro que tú, sí. Alejandro? Nada, que será hasta mañana, a la misma hora por el mismo canal. Bueno, chao, chao. Todos Abrazo fuerte. Chao, chao. Bye.